¿Cómo vivir la fe en tiempos de crisis? Buscando un diálogo entre ciencia y fe. Es el primer paso. Y aquí vamos a ver 4 pequeños puntos. La fe y la ciencia son 2 realidades diversas. Primer punto. Han tenido relaciones conflictivas, pero esas relaciones son posibles. Segundo punto. Tercero, se necesita un diálogo entre fe y ciencia. Y cuarto, hay que pasar de la oposición al diálogo y a la colaboración. Ante todo, son 2 realidades diversas, la fe y la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos generales, comunicables, unidos por un método lógico que forman un sistema de reflexión. También la ciencia entró en crisis porque antiguamente se hablaba de la ciencia como de un conocimiento cierto y siempre válido, fruto de la deducción lógica. Pero en la actualidad se empieza a pensar en la ciencia fuera de los esquemas modernos del dogmatismo, que la habían identificado con la matemática y la física. También la ciencia tiene sus dudas y tiene que buscar. Y mediante la ciencia, ciertamente, el ser humano desarrolla su actividad de conocer la realidad, afina el entendimiento en la búsqueda de la verdad y contribuye al progreso de la historia para hacerse cada vez más inteligible a sí mismo, a la naturaleza y a su historia. Tenemos las ciencias de la naturaleza, las ciencias humanas, las ciencias matemáticas, las ciencias técnicas, y cada ciencia pone su propia metodología que condiciona el alcance de sus contenidos. La fe, decíamos, no es fácil de definir y explicar, porque entramos con la fe en el ámbito del misterio. Y decíamos que la fe, en el fondo, es la apertura del ser humano a Dios, percibido y descubierto en la realidad del mundo. Y en el campo cristiano es la respuesta a lo que Cristo nos ha revelado sobre Dios, sobre nosotros y sobre la realidad del mundo y de la historia. O sea, la fe ofrece respuestas que la ciencia no puede dar, porque salen de su ámbito. Salen de su ámbito. Ha habido siempre relaciones conflictivas entre la ciencia y la fe, pero es posible relacionarlas. En una ocasión, hablando a un gran público para que entendiera estas relaciones fe-ciencia conflictivas, decía yo que la ciencia tiene, que la razón tiene un hijo que se llama ciencia, una hija que se llama ciencia, y la fe, la fe tiene, perdón, la revelación tiene un hijo que se llama fe. Entonces, entre fe y ciencia, es posible hacer un matrimonio entre esas 2 familias. Como pasa a veces en las familias cuando alguien se quiere casar. La familia siempre busca lo mejor para su familia, ¿no? Entonces ve solamente los defectos que tiene la otra parte. Y dice, no, la fe no se puede casar con la ciencia. Y a los de la ciencia le dicen, ¿cómo te vas a casar tú con la fe? Que es apasionada, que tiene muchos prejuicios, que va contra la lógica humana, etc. Pero cuando se conocen de cerca, la ciencia y la fe pueden establecer un matrimonio, ciertamente. Son relaciones conflictivas. ¿Por qué motivo? Porque la ciencia muchas veces desprecia la fe y la fe desprecia la ciencia, sobre todo en el pasado. Se veían como algo incompatible. Los científicos pensaban que la fe impedía la libertad, la búsqueda.
del ser humano. Y la fe pensaba que la ciencia era contraria. Y teníamos en el campo de la fe, teníamos los fundamentalismos que se oponían a cualquier novedad, y que incluso anatematizaban los descubrimientos de la ciencia. Y teníamos por parte de la ciencia la persecución de la fe. ¿Qué podemos decir? Dios es el autor de la razón y de la fe. Y por ese motivo no puede haber contradicción entre ellas. Juan Pablo II hablaba que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad. Nuestra época es la época de la ciencia y de la técnica, y eso ha cambiado la forma de pensar y reaccionar frente a la realidad. En el pasado se aceptaban las opiniones de los antiguos. Existía en la teología lo que se llamaba el argumento de autoridad. Lo dijo San Agustín, lo dijo Santo Tomás de Aquino. Ya todo el mundo callaba, ¿no? Porque era el argumento de autoridad. En cambio, la ciencia puso como fundamento de sus conocimientos la exigencia de comprobación empírica. Eso es legítimo, pero no hay que olvidar, como decía Berger, que hace falta ser un bárbaro intelectual para afirmar que la realidad es únicamente lo que podemos ver mediante métodos científicos. Eso sería cientifismo. Hay otras cuestiones y realidades que no encuentran respuesta en la ciencia, como las preguntas sobre el sentido del ser y de la vida, que necesitan del auxilio de la filosofía y de la fe. O sea, la fe no se opone a la ciencia, y la ciencia no tiene motivos verdaderos para oponerse a la fe. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el diálogo necesario entre ciencia y fe. Hace poco tiempo leí un pequeño libro de un filósofo y teólogo brasileño, Rubén Alves, y el título de esa pequeña obra era ¿Qué es lo científico? Y este teólogo y filósofo, con un lenguaje vital, claro y poético incluso, nos lleva como de la mano para poder resolver desde el punto de vista teórico-práctico las tensiones entre ciencia y fe. Es muy interesante ese pequeño librito. Comienza hablando de la semejanza entre los científicos y los pescadores. El pescador está delante de las aguas del río. Él sabe que en lo hondo de él hay pescados y que no se ven y quiere pescarlos. ¿Y qué hace para ello? Teje unas redes y las lanza al río para pescar los peces. Si las mallas son anchas, pesca pescados grandes. Si son estrechas, también los pequeños. Entonces decía, eso hacen los pescadores. El científico está delante del mar que se llama la realidad. Él también quiere pescar pescados y prepara sus redes, que son las teorías, y las lanza al mar y pesca sus pescados. Hay que tener presente, decía él, que con sus redes el pescador pesca los peces, no el río. Podemos imaginar que mira hacia las nubes y desea pescarlas, pero sus redes no están hechas para eso. El laboratorio de un científico son las redes que él lanza en el mar de la realidad para pescar conocimiento. Y hay un texto, es un párrafo un poco largo, pero no resisto a la tentación de leerlo completo porque me parece estupendo para clarificar las cosas. Los pianos son instrumentos para producir música. Son fabricados en forma científica con la mayor precisión. Los pianistas no saben construir pianos. Ellos saben hacer que el piano produzca música. Pero la música es producida científicamente
con el auxilio de la teoría y métodos? No. ¿El placer de escuchar la música puede ser conocido con el auxilio de las herramientas que se usan para construir los pianos? No. El placer en la música es una cualidad subjetiva que se escapa a las mediciones que exige la ciencia. Sin embargo, la ciencia es un instrumento necesario y competente para conocer las cosas que pueden caer en sus redes. Pero hay una cantidad enorme de cosas que no pueden ser conocidas científicamente. La ciencia es una herramienta. La herramienta sirve para ejecutar la función para la que fue construida. No se puede aserrar usando martillos, ni martillar usando serruchos. La ciencia es una herramienta maravillosa para conocer un pedazo de la realidad, pero solo un pedazo. Tonto sería el pescador que después de haber pescado su pez se contentase con eso. Después de pescar el pescador piensa en preparar un platillo. Sobre el placer de comer ese platillo con cilantro y chile, sobre eso la ciencia no sabe. Galileo nos enseñó que las redes de la ciencia están hechas con el lenguaje de los números. Por eso es precisa y eficaz. Pero fuera del lenguaje de los números hay una gama infinita de experiencias que solo pueden ser conocidas a través del lenguaje del arte. O sea, es importante ver que es posible este diálogo y que son complementarias la fe y la ciencia. Necesitamos, para caminar por el mundo, la luz del sol o la luz artificial para no tropezar, para no perdernos, para superar el miedo. Necesitamos la luz de la ciencia, que nos quita también muchos temores, nos ayuda a dominar el universo, pero necesitamos también la luz de la fe, que nos explica de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Lo que pasa es que antiguamente, desde el punto de vista de la teología, pues había una dificultad para el diálogo con la ciencia, y también de parte de la ciencia con la teología. Ya saben que se decía que los teólogos antiguamente eran personas que respondían a preguntas que nadie les hacía. Nadie nos preguntaba sobre la unión hipostática, ¿verdad? Y hablábamos de la unión hipostática. O se cuenta también que dos paracaidistas se arrojaron y un viento muy fuerte los llevó muy lejos de donde tenían que aterrizar. Y entonces no sabían en qué población se encontraban y fueron a parar encima de un árbol. Entonces buscaban a alguien aquí para preguntar dónde estaban, no sabían dónde estaban. Entonces vieron que dos señores paseaban debajo del árbol y entonces uno dijo: Señor, le dijo a uno de ellos, ¿nos puede decir dónde estamos? El otro miró encima de un árbol. Y entonces dijo el que está, el paracaidista: usted es teólogo, ¿verdad? Dice: ¿cómo lo sabe? Dice: porque dicen grandes